sacás unos 30, unos 40 y bueno, seguramente alguna cosita rara va a pasar. Entonces cada palabra es importante que me escuches y la recibas. Dígale al que está al lado: vos no sos un mendigo espiritual. Decile: sos hijo, sos hija. Mire, si le va a decir así y la otra persona va a reaccionar así, vamos a orar nomás y nos vamos todos. ¿Sí? Porque menos gana que decirle: vos no sos un mendigo espiritual, sos hijo, sos hija. Y decirle: y esa es tu identidad, sos hija, sos hijo. Decirle: y tu identidad de hijo, tu identidad de hija tiene que tocar tu forma de ver la provisión de Dios. Amén. Entonces quiero enseñarte algo, porque este es un tema que muchos han escuchado por encima, muy superficialmente, pero no lo han entendido en profundidad. Muchas cosas se hablan, muchas cosas por ahí uno escucha, inclusive por ahí te salta sin querer en las redes algún predicador, y todo es por arriba, pero hay que ir profundo, porque hay mucha gente que ama a Dios, mucha gente que ama a Dios, que oran, que sirven, que buscan, que cantan, incluso que predican. Pero en el área, escuche, porque esto es real, en el área de la provisión, en el área financiera, siguen hasta el día de hoy pensando como esclavos, reaccionando como huérfanos, pensando como esclavos y viviendo, escuche, diciendo que el Padre es dueño de todo, pero viviendo como si el Padre no fuera dueño de algo. Entonces muchos viven así y sirven, predican, hay unción en sus vidas, probablemente hay santidad, hay capacidades, hay dones. Pero cuando hablamos de finanzas, cuando hablamos de las finanzas, todavía muchos tienen pensamiento de esclavos, ¿sí? Y reaccionan como huérfanos y viven como si el Padre, su Padre celestial, no fuera dueño de algo. Entonces ahí hay una contradicción, y présteme atención, que tiene que ser confrontada. Tiene que ser confrontada, porque no podemos decir que somos hijos de Dios y seguir pensando como alguien abandonado, desamparado o destinado a vivir siempre en carencia interior. Entonces, reitero, no podemos decir que somos hijos de Dios y seguir pensando como alguien desamparado, abandonado y como de alguna manera destinado a vivir siempre en carencia interna. Entonces, escuche esto: una cosa es pasar por procesos financieros, una cosa es pasar por procesos económicos, como lo quiera llamar. Una cosa es pasar por un tiempo económico de escasez, por un proceso que Dios está teniendo. Y ese proceso puede nacer desde cualquier índole o por cualquier cosa que el Padre quiera trabajar con nosotros. Otra muy distinta es hacer de la escasez tu identidad. Otra muy distinta es hacer de la escasez tu identidad. Entonces, poneme Romanos 8:16 al 17. Romanos 8:16 al 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, me revela, me da a entender a mi espíritu de que yo soy hijo de Dios. Eso quiere decir.
Y si hijos, mire lo que dice el siguiente, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Sí? Ahora, eso no es un verso decorativo. No es un verso lindo para repetir y saber de memoria. Esa es una verdad. Diga conmigo, ese versículo es una verdad. No es un versito bíblico, no es un verso decorativo, agradable, lindo. Eso es una declaración espiritual de posición. Posición. Declaración espiritual de posición. Entonces, no dice a veces hijos, a veces mendigos. No dice a veces son hijos, a veces son mendigos. No dice eso. Dice son hijos y porque son hijos son herederos. Punto. Y coherederos con el Mesías. ¿Estamos? Seguimos. Présteme atención. Entonces, si dice que si somos hijos, también somos herederos. Entonces, preguntarle al que está al lado, ¿vos sos hijo? A ver qué te dice. Si te dice que sí, decirle, entonces sos heredero. Entonces sos heredero. Ahora bien, aquí hay que ordenar algo con mucha sabiduría. Présteme atención, porque no es un mensaje convencional. Ser heredero no significa vivir detrás del dinero. No. Como un materialista ambicioso. Escuche esto. Ser heredero no significa vivir detrás del dinero, sino que significa dejar de pensar que tu fuente depende de los hombres, sistemas o circunstancias. Eso es ser heredero. Reitero, ser heredero no significa vivir detrás del dinero, detrás de las riquezas, detrás de el sustento, sino dejar de pensar que mi fuente, que tu fuente de provisión depende de hombres, sistemas o circunstancias. ¿Hay alguien acá o se me fueron todos? Eso significa ser herederos. Entonces, aquí lo que te voy a decir te lo digo de frente y recíbamelo. Hay demasiados hijos de Dios viviendo con lenguaje de derrota en esta área. Demasiados. Y seguramente el que está al lado puede que sea esa persona. Míralo. Jesus. Entonces, hay demasiados hijos de Dios viviendo con lenguaje de derrota en el área financiera. En todas las demás áreas, mi hermano. No. A la hora de reprender bicho, tremendo. Tiene las palabras proféticas, no una autoridad, pero cuando habla de finanzas, el lenguaje que usan es de derrota. Escuche, yo nunca tengo, a mí nada me alcanza, todo siempre me sale mal. Uy, Dios mío, yo nací para luchar nomás, nunca para vencer, para luchar nomás. Lo mío siempre es escaso. Yo no puedo prosperar. Eso no es para mí. Y podemos seguir, porque la lista es súper larga. ¿Sabes qué muestra este lenguaje? No solo que está viviendo y va a seguir viviendo una mala temporada a causa del lenguaje, sino que muchas veces muestra una mentalidad deformada. Diga conmigo, mentalidad deformada. Dígalo con ganas, mentalidad deformada. Que por años de escasez, miedos, frustración, comparaciones y desorden interno se produjo en nosotros. Escuche. Y mientras no confrontemos eso, mientras no confrontes la mentalidad deformada de escasez,
de miseria, del no voy a poder jamás, de desorden en todas las áreas, pero sobre todo en la financiera. Mientras yo no confronte eso, aunque ore por la provisión de Dios, voy a seguir interpretando la vida desde una estructura mental de carencia. No estoy hablando de ser positivos, sino de ser bíblicos, de ser herederos. ¿Hay alguien acá o se me fueron todos? Entonces, déjeme hacerle un pequeño ejemplo. Un niño que vive con sus padres, ponele un niño de 8 o 9 años, vive con sus padres. Y sus padres son personas de bien, trabajadores, tienen aparte su negocio, tienen una cierta libertad financiera. Y cuando el niño, por ejemplo, llegan a la época de las vacaciones y se van de viaje, ¿sí? Cuando el niño necesita algo, se lo pide a sus padres y sin ningún problema van y se lo compran, ¿sí? Seguramente por ahí le puede pedir alguna cosa que no esté acorde a su edad, pues los padres dicen, no es el tiempo. No es el tiempo ahora de que te compre tal cosa. Bueno, muy bien. Y bueno, entonces, ¿qué querés para tu cumpleaños? Bueno, me gustaría el muñeco de Mazinger Z. Me fui muy lejos. He-Man, ¿no? Bueno, ahora va a salir la película, no sé por qué me miran así. Entonces, fíjese esto. Bueno, si papá, me gustaría para mi cumple ir con todos mis amigos al shopping, al cine y después comer todos en el McDonald's. Bueno, vamos a hacer eso, listo, pum, pum, pam. Y en ningún momento observa al niño, salvo en algunos casos particulares donde no es necesario, porque los padres son buenos administradores, no hay una negativa. Entonces el niño crece sabiendo, no solo aprendiendo lo que está bien, lo que está mal, qué comprar, en qué momento, qué parece ostentoso, qué parece demasiado caro, sino que también en cierta manera aquello que necesita, aquello que precisa para crecer, para aprender, para su tiempo de ocio, de libre, su tiempo de deporte, lo que fuera, tiene lo que necesita, las herramientas necesarias, porque los padres les pueden proveer. Entonces un niño de esos particular ya está madurando, creciendo, siendo influenciado por una vida donde se aprenden muchas cosas, ¿sí? Pero hay otros que no han vivido eso. Es más, vieron a sus abuelos padecer, a sus padres padecer, y aún así en medio de esa relación con los padres escuchan, no, está todo mal, no vamos a crecer nunca, esto va a ser así. Bueno, estamos destinados al fracaso, destinados a vivir raspando, arañando, llegando a mitad de mes, ni siquiera a fin de mes. Entonces, cuando el niño crece así, llega un momento en su vida donde esos patrones de pensamiento se han formado. ¿Hay alguien acá? No estoy diciendo que mintamos, sino que el lenguaje se le pega, la forma de pensar se le imparte, y todo aquello que se decide en el camino se imparte al niño. Entonces, eso obviamente el niño observa que esa mala manera de vivir está respaldada por la mala manera de decidir y de hablar. Y todo eso produce un ciclo repetitivo. No sé si alguien me puede entender lo que estoy hablando. Por años, de tal manera que el niño, ya siendo adolescente y grande, dice, bueno, sí entiendo que si formo mi familia, me caso con una mujer, tenemos hijos, etcétera, bueno, nos destina a vivir una vida de esta manera, como aprendí, como viví con mis padres. Entonces se repite la manera de hablar, se repite la manera de pensar, se repiten las decisiones. Hasta que se confronta eso. Hasta que se confronta. Porque te lo voy a decir un poquito más claro.
La pobreza más peligrosa no es la del bolsillo, es la de la mente. Decirle al que está al lado, la pobreza más peligrosa no es la de bolsillo, es la de la mente. Se me fueron todos. Es la mente. Acá está el temita. Porque una persona con pocos recursos, escuche esto, pero con una mentalidad sana y ordenada delante de Dios, puede crecer, administrar, esperar, sembrar y avanzar. Ahora escuche esto. Alguien con más oportunidades, pero con una mente esclava, termina desperdiciando lo que recibe. Yo conozco y he ministrado ese tipo de personas. Tienen un montón de puertas abiertas y lo que recibe, que no es poco, lo desperdicia porque tiene una mentalidad esclava. Malgasta lo que tiene, envidia lo ajeno, vive presionado y nunca siente paz. Entonces el gran problema no siempre es cuánto entra económicamente, cuánto ingresa financieramente. El gran problema muchas veces es desde dónde piensas, dónde está tu manera de pensar, qué es lo que piensas. Entonces mire esto, Israel salen de Egipto, pero Egipto tardó mucho tiempo en salir de ellos. Ellos salen de Egipto, pero Egipto tardó mucho tiempo en salir de ellos. Fueron liberados físicamente, pero su manera de pensar seguía marcada por la esclavitud de tantos años. Tantas familias, tantos parientes, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, marcados por la esclavitud. Entonces salieron físicamente del lugar de esclavitud, pero su manera de pensar seguía siendo esclava. Entonces, en el desierto, Israel se quejaban, murmuraban, dudaban, reaccionaban como gente que no tuvo historia con Dios. ¿Por qué? Porque la salida geográfica, la salida física de Israel, fue más rápida que la transformación mental. Salieron muy rápido de un lugar, pero tardaron mucho en cambiar su manera de pensar. Y esto pasa con mucha gente. Conocieron a Cristo, fueron tocados por Dios, recibieron palabra y comenzaron un proceso nuevo. Gloria a Dios, qué lindo. Pero en el área financiera siguen pensando como antes, sobre todo en esa área, porque es como un área que no se quiere tocar. Es como delicada esa área, pastor. Igual que la sexual, es un área que no quieren tocar. Entonces todavía reaccionan desde el miedo. Tienen miedo y es entendible. Reaccionan desde la urgencia, desde la ansiedad, desde la comparación y desde una mentalidad de sobrevivir. Y acá viene una confrontación más fuerte, porque hoy decirle al que está a tu lado, o te vas libre o te vas libre. No todo problema financiero es un ataque espiritual directo. Recíbame esto, porque esta es una confrontación bien fuerte. No todo problema financiero es un ataque espiritual directo. Te lo dejo claro, porque le echaste la culpa al pobre Satanás y él está en otra nación en este momento, ni artículo te dio. Entonces, a veces lo que estás viviendo es el resultado de un desorden, que es lo primero que trabajamos para restaurar las finanzas. Con la mayoría que he tratado, los llevo al orden, porque el desorden llama a gritos a las deudas.
las malas decisiones y otras cosas más. Pero hay veces que los problemas financieros que vivimos, si no son la mayoría de las veces, son el resultado del desorden, escuche esto, de la mala administración de los recursos. Son resultados de la impulsividad. Preguntarle al que está al lado, por las dudas, ¿vos no sos impulsivo a la hora de comprar algo? No sabe lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Me fui al centro a comprar un termotanque y justo vi una oferta de un televisor y la compré al televisor. Pero te fuiste a comprar el termotanque, sí, pero la oferta del televisor, pastor, hay que aprovechar. Impulsividad. Otro punto, falta de disciplina. Orgullo o también incapacidad para esperar el momento oportuno. Hay otros problemas financieros que nacen de las malas decisiones. Claro que sí. Pero hay que decirlo, hermano. Viene por ahí. He ministrado a muchos, no solo empresarios, sino personas que me han dicho, y me metí, pero no me di las consecuencias, entonces hasta la manopla me endeudé. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que quieren reprender demonios de ruina o de escasez, pero no se revisan si gastan sin orden. Si gastan más allá de lo que le ingresa. Si usan la tarjeta como el pan de cada día. Si compran por impulso. Si viven aparentando y por eso gastan de más. Hay que revisarse si uno no honra compromisos que hizo. Ojo. Si no saben decir no cuando hay que decir no. Hay que revisar si no distinguen entre lo que es necesidad y lo que es deseo. Hay alguien acá o se me fueron. Entonces quieren milagros para corregir lo que nunca quisieron ordenar con obediencia y sabiduría. Las hermanas ya atrás van preparando el ibuprofeno, el tafirol para después del mensaje. Entonces quieren milagros para corregir lo que nunca quisieron ordenar con obediencia y sabiduría. Ahora, escuche, tampoco me quiero ir al extremo. Gracias, pastor. Gracias. Claro que hay guerras reales en esta área. Claro que hay ciclos familiares. Hay iniquidades, mentalidades heredadas, opresiones. Hay pactos de carencia. Ambientes donde la escasez se volvió cultura y hasta se volvió parte del lenguaje, la escasez. Claro que eso existe. Pero precisamente por eso tenemos que entender que el Mesías no solo vino a salvarnos de la muerte y del pecado, de esa esclavitud, sino también a romper estructuras internas que nos ataban y maldecían, que las mismas surgieron de aquello que nos enseñaron a pensar por debajo de nuestra identidad. La religión se encargó rigurosamente
de que creas que la única manera de ser salvo, ungido y bendecido es cuando vivís en escasez. Se encargó la religión por miles de años. Entonces, vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9. Miren lo que dice acá. Presta atención a esto. Segunda carta a los Corintios 8, 9. No tiene desperdicio lo que estoy hablando hoy, Porque ya conocéis la gracia del favor de nuestro Señor Yeshua al Mesías, Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueseis enriquecidos. Voy a romper el tabú religioso. ¿Puedo o no? ¿Me deja o no? Déjeme romperlo, por favor. Siento el deseo de hacerlo y la felicidad de hacerlo. Esta palabra no está mal traducida, está bien traducida. Y es literal lo que está hablando. No, decía, hablaba de otra cosa, hablaba del corazón, del espíritu, de la humildad. No estaba hablando de eso. La palabra pobre que usa aquí la traducción, mire lo que dice en el griego. Si le traduzco no le va a entender, pero en el griego pobre es toxeuo. Toxeu parece tóxico, pero toxeuo. Y significa esto: volverse completamente pobre, destituido. Por lo tanto, como se vuelve completamente pobre, destituido, volverse extremadamente vulnerable e indefenso. Escuche. Llegado a convertirse en indigente. ¿Por qué está hablando de esto? Escuche, porque segunda de Corintios 8:9, que es este versículo, está hablando de una de las humillaciones físicas que el Mesías experimentó voluntariamente en su misión aquí en la tierra, en el cumplimiento de su misión en la cruz. ¿Hay alguien acá? Él viene al sacrificio despojado de todo, y el Padre pone sobre él la pobreza. Pobre. Él se tuvo que hacer pobre. Cuando Él viene a la tierra, se hace hombre. Yo lo expliqué y lo enseñé. Había un tesoro. ¿Se acuerdan lo que trajeron los Reyes Magos? ¿Se acuerdan? Bueno, oro, mirra e incienso. ¿Usted cree que trajeron 10,000 pesos en oro? No, trajeron mucho oro, de tal manera que podía sostenerlo casi toda su vida, porque eran para sus estudios. Tuvo que estudiar. Ahora, lo que está hablando acá el escrito es: se hizo pobre porque sobre él el Padre puso una de las humillaciones físicas que tuvo que experimentar, aparte de pecados, enfermedades, también pobreza, que no es una bendición. Ahora, sígame. Pero dice: se hizo pobre siendo rico. Ahora, cuando me voy a la palabra original de para rico, en el griego es plousios, no Lucio, plousios. Lucito está en Ciudad del Este, en Foz de Iguazú. Plousios. Entonces, significa que tiene todos los recursos necesarios, que está lleno, que tiene la copiosidad de Dios, o sea, su abundancia.
Y al recibir sus provisiones, que son riquezas materiales y espirituales, mediante la fe. Rico. Siendo rico se hizo pobre. Siendo pobre se hizo rico. ¿Así? Siendo rico se hizo pobre. ¿Me está siguiendo? Pero escuche, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice el escrito. Ustedes, vosotros, con su pobreza fueseis enriquecidos. En la cruz, en el madero, hubo un intercambio. Yo lo expliqué varias oportunidades en Pascua. Hubo un intercambio. Entonces, Él se lleva la enfermedad, o Dios pone la enfermedad sobre Él para traernos sanidad. Hubo un intercambio. ¿Qué necesitan ustedes? Sanidad. Bueno, denme su enfermedad. ¡Pum! Llevo la enfermedad, ustedes tienen sanidad. ¿Qué más necesitan? Necesitamos, y estamos económicamente mal. Bueno, denme su pobreza para que sean enriquecidos por mí. ¿Hay alguien acá? ¿Me dicen amén a eso? Denme su pecado, yo le doy la justificación y el perdón. ¿Hay alguien acá? Intercambio, diga conmigo, intercambio. En el madero hubo un intercambio, y en ese intercambio también Dios Padre puso sobre él pobreza. ¿Para qué? Decirle al que está a tu lado, para que vos fueses enriquecido. ¿Hay alguien acá o se me fueron todos? Eso es parte del plan de salvación que Dios ha preparado de antemano, antes de la fundación del mundo, para vos y para mí. Dáselo si querés. Ahora, este versículo no nos autoriza a nadie a predicar ni codicia, ni evangelio de la prosperidad, ni nada de eso. Evangelio de ambición material, no. Estamos justo ahora en una serie que tiene que ver con finanzas saludables. Ahora, pero si hay algo que te revela este versículo, y es que el Mesías asumió una dimensión de pérdida y de humillación para introducir a los hijos de Dios en una dimensión de riquezas que primero va a tocar la identidad, va a tocar la gracia, la dignidad y la herencia espiritual. ¿Hay alguien aquí? Voy a responder una pregunta que seguramente está hace tiempo. Si soy heredero, ¿dónde está mi herencia? Porque esa es la pregunta del $1.000.000, el hermanito de Jesús. La herencia es espiritual, sí. ¿Y qué onda? ¿Pero qué? ¿Son dones, unciones, capacidades? Y hay de todo. Pero la pregunta es, ¿en esa herencia hay cosas materiales? Porque tenés una ambición que hoy te va a tener que liberar, papi. Míreme, sí hay. El tema es que están en el ámbito eterno, el ámbito espiritual, y deben ser materializadas aquí. Están preparadas para un tiempo preciso. En esta vida o la que viene, pastor, en esta también la vas a recibir. ¿Hay alguien acá? Decirle al que está a tu lado, pero ojo, tenés que hacer lo que el Padre te dijo que tenés que hacer, para que en el tiempo que el Padre dijo que va a hacer, te lo va a liberar. Aleluya. El tema es que, o el problema es que muchos quieren tomar la palabra enriquecidos desde la carne, sin entender que Dios primero quiere sacarte de la miseria mental, los pensamientos de miseria, del complejo de abandono y de un espíritu de mendicidad interna. Necesitas sacar eso. Hace unas semanas atrás hemos
en un miércoles hemos renunciado, y también lo he hecho con muchos empresarios aquí, que dentro de muy poquito vamos a tener la reunión de empresarios, la segunda. Los he llevado a renunciar al amor, al dinero, porque ese es uno de los problemas o de los obstáculos que Dios tiene para bendecirte, para que se materialice esa bendición. Entonces te lo digo esto de frente: hay personas que no saben recibir, no saben esperar, no saben administrar, no saben sembrar, no saben creer sanamente, porque por dentro se sienten indignas de vivir con estabilidad. Y en muchos casos llegan a creer, si no es la mayoría, llegan a creer que es imposible vivir con estabilidad financiera. Muchos piensan así, y eso es lo que Dios quiere quebrar. Porque, ¿me permite hacer otro paréntesis? Para enseñar, estoy edificando. Lo que nosotros entendemos de la vida, de las finanzas, de la salud, de todo, es lo que vamos a vivir, porque somos lo que pensamos. Entonces, si vos considerás que todo el tiempo estamos expuestos a una enfermedad, pues déjeme decirle que vivirás muchas enfermedades. Una cosa es un descuido. Y bueno, anduviste descalzo, estás congestionado. Es mi gran lucha con mis 2 hijos. Todo el invierno, mi hermano, todo, y los 2 saben, todo el invierno, ponete ojota, hijo. Ya tenés 600 años, hijo, ponete una ojotita. Claro. No, pues tengo calor. En otoño e invierno, ponete la ojota aunque tengas calorcito. Perdón. Verano, bueno, vamos a pilotearlo, pero en invierno, porque ¿y qué pasa los días? ¿Qué pasa los días? ¿A qué no sabe qué pasa los días? Encima yo no le digo te vas a enfermar, le digo ponete la ojota, ponete, calzate. ¿Qué pasa los días? Y bueno, te dije. O sea, eso fue un descuido. ¿Es así o no es así, mi reina? Entonces, es un descuido. De paso les tiro ahí, ¿viste? Pero escuche esto. Pero otra cosa es que todo el tiempo estemos hablando. Yo conozco personas, y usted seguro también, que todo el tiempo conozco una persona que amo, que si hubiese vacuna para tal y tal, para que no se te enfermen los pelitos de la ceja, se la pondría. No sé por qué se ríe cuando digo ceja. Se la pondría, ¿sí? Y resulta ser que todo es una enfermedad. Y es médica esa persona. Imagínense. Todo funciona así. ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos. Decirle al que está a tu lado, somos lo que pensamos. ¿Me está siguiendo? Y hasta que eso no sea confrontado, hay patrones que se siguen repitiendo y ciclos repetitivos todo el tiempo. Ciclos repetitivos. Ciclos repetitivos. Una de las cosas que en los últimos años me gustó ver o me impactó ver es que familias que, por ejemplo, nunca nadie en su familia se recibieron de un título profesional, de repente se reciben. Hace unos días me dice un hijo: en mi casa jamás, en toda mi familia, de ninguna de las 2 líneas han tenido un 0 kilómetros, soy el primero. Rompen patrones, ciclos repetitivos. Pero acá hay otro tema. Algunos estropean y desperdician, y lo digo despacito porque
tenemos que entender esto que estoy diciendo. Algunos estropean y desperdician oportunidades. Decir al que está a tu lado, hay algunos que estropean y desperdician oportunidades. Otros sienten culpa cuando tienen un poco más. Otros se desesperan con facilidad. Uno de los consejos que le he dado a muchos aquí, saben, es: cuando recibas ese dinero, no me arrodillo, porque capaz que el Señor me reprenda, me pegue un tirón de oreja, pero lo haría para decirle: por favor, no quemes ese dinero. Sé sabio, porque lo he visto. Oraste, te salió el dinero, un dinero que te debían, un dinero que bueno, que te lo ganaste, y cuando te llega, te desesperaste. Ay, me quema, tengo que gastarlo. No lo quemes, para. Lo he visto muy seguido a eso. Hay otros que viven comparándose. Otros dependen emocionalmente. Sus emociones están atadas a si tienen o si no tienen. Y todo eso muestra que no basta con hablar de bendición. Hay que sanar la raíz. Hay que sanar la raíz del problema, donde te relacionas con la provisión. Y te pongo un ejemplo bien claro. Una persona que creció en una casa donde todo era escasez, tensión, discusiones por dinero, miedo constante, frases como no alcanza, cuidado con gastar, nos toca sufrir, eso no es para nosotros. Luego conoce al Señor esa persona, ama a Dios de verdad, pero cuando recibe un ingreso financiero, en vez de manejarlo con paz y sabiduría, entra en ansiedad o en culpa o en impulso. ¿Por qué? Porque aunque espiritualmente avanzó en muchas cosas, su mente financiera sigue hablando el idioma de la escasez que lo formó por años en su familia. Mientras yo te hablo, seguramente muchos aquí que han tenido padres que no han sido muy buenos administradores y les modelaron una forma de administrar, una forma de ver el dinero, una forma de cómo gastarlo, y han visto hasta sus prioridades y han aprendido de esas prioridades que no justamente traían orden sino desorden. Entonces hay veces que no basta con decirle a una persona declara abundancia, sino que hay que llevar a esa persona a renovar el entendimiento. Y esto hay que trabajarlo, mi hermano, a ordenar el alma y aprender a ver la provisión desde el Padre y no desde el trauma. Yo sé que sé porque yo salí de ahí. Tuve que quebrar esa raíz. Seguramente hay muchas personas aquí que cuando dicen, mira el autito que se compró, el auto que se compró Juancito, ahí o Silvana o algunos aquí, mira el auto, y cuando lo ve al auto, qué lindo. Pero hay un cartelito que lo ve ahí arriba y dice, no es para vos, nunca vas a alcanzar eso. O sea, resignate a eso. No es Satanás, mi hermano, es lo que aprendiste en tu vida. Es la manera de pensar que todavía no renovaste. No es el diablo. Hermano, ven hermano y cántale a Cristo. ¿Me entiendes? Podés. Y te voy a meter
que lo logres. Pero esa es una manera, un patrón de pensamiento que tenemos. Mire que estoy hablando y créame que mientras yo estoy hablando, mi subconsciente, o que no es tan subconsciente, está viendo cómo los ojitos todos están así. Porque aunque usted no lo crea, lo que estamos hablando no es de la carne, es espiritual. Esto es espiritual. Y esto es lo que el Padre quiere modificar en este tiempo para toda la casa. Hay alguien acá para que los hijos crezcan, avancen, prosperen, caminen en integridad, con buena mayordomía y sean benditos con toda bendición espiritual y con su herencia manifiesta en la tierra. Hay alguien aquí. Y acá entro en algo poderosísimo. ¿Paro o sigo? El ADN financiero de un hijo de Dios no es codicia, no es amor al dinero, no es manipular a Dios para recibir cosas. El ADN, escuche esto, el ADN financiero de un hijo de Dios no es codicia, no es amor al dinero, no es manipular a Dios para recibir cosas, sino que el ADN financiero de un hijo de Dios es confianza, es dependencia, es mayordomía, es honra, es gratitud, es diligencia, es generosidad y es paz. Es saber que tu Padre es tu fuente de provisión. Es trabajar con excelencia sin idolatrar el resultado. No sé si alguien lo puede recibir. Es sembrar con obediencia sin manipular a Dios. Es administrar con responsabilidad, sin caer en la avaricia. Es rechazar tanto la mentalidad de ruina como la obsesión material por enriquecerse, porque es lo que el sistema está forjando y la religión muchas veces acompaña. Si tan solo te dijese que el pensamiento de reino es este: alégrate con lo que has logrado hasta ahora. Gózate con lo que has logrado hasta ahora. Será poco, será mucho, está bien. Gózate, alégrate, agradece, sé feliz con eso. No dije que te conformes. Sé agradecido, gózate con eso. Ese es el pensamiento del reino. Porque es para ese tiempo, es para este tiempo lo que está. Dice Pablo, he aprendido a vivir con escasez. Bueno, ¿y qué? Con escasez, oh, la vida está mala, che, oh, no, mira, al final yo que le adoro a Dios, mira cómo la estoy pasando. Y esto y lo otro. Ah, no, pero cuando tenés, aleluya, gloria a Dios. Hey, en la escasez estás aprendiendo. En la escasez, porque todos hemos pasado y todos vamos a pasar por esos momentos. Porque un padre como él te va a enseñar a vivir con poco y a vivir con mucho, pero con lo poco, con lo mucho, siempre le des la gloria a él. Siempre. Decirle al que está a tu lado, si estás en un proceso donde hay escasez, decirle, te doy el mejor de los consejos: no te quejes, agradece.
Porque después de este aprendizaje, papito, lo que se viene. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí hay una familia que la próxima el miércoles, si Dios quiere, le voy a hacer compartir el testimonio. Que estuvieron meses pasándola mal. Meses. Sí, no sé si más, un año o más. Mal económicamente, pero mal. Y el Señor les habla y le da una palabra. Y en cuestión de un día, 2 días, esa palabra decía: terminó el tiempo del proceso y del aprendizaje. Ahora entra una nueva temporada. Un día, 2 días. Por ahí está, me levanta la mano. Ahí está. ¿Cuánto duró un día? 2 días y ya te llamaron para un trabajo. Y se dio vuelta toda. Yo siempre dije que este no es un dicho popular ni bíblico, pero le dije: la tortilla se cocina de los 2 lados. ¿Hay alguien acá? Hay un lado que ya se cocinó, ahora falta del otro. Y el otro lado es la mejor parte. Hay alguien aquí. Entonces creo en lo personal que fue una experiencia para ellos. Dios quiere el miércoles puedan compartirnos. Pero así todo tiene una fecha de vencimiento. Y cuando Dios dice ¡pum!, algo pasa. Pero estoy seguro que aprendieron. Estoy seguro que aprendieron. Deuteronomio 8:18. Porque acá está el punto. Esta palabra la hemos estudiado también un poquito. Dice: si no, acuérdate. Yo estoy con el tema que no se olviden los hermanitos. Estoy con ese tema, ¿viste? Pues se olvidan todo, hermano. Se olvidan. Si no, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Él te da. No es que vos sos muy bueno en lo que haces. Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto. Porque que Él te dé la capacidad, el poder, la potestad para hacer riquezas, tiene que ver con un pacto. Tiene que ver con pacto, para confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Amados, esto es equilibrio. Acá no dice, y no estoy enseñando de que nos quedemos de brazos cruzados, esperando que caiga todo el cielo. Una vez hablé con una persona, nunca me olvidé, hace años atrás. Y sabía que esa persona estaba esperando, estaba buscando trabajo. Bueno, y un día me comunico con esa persona y le digo: ¿cómo venís? Y acá estamos. Pero ¿estás buscando trabajo? Y en realidad estoy esperando que me llamen para algún trabajo. Pará, le digo, ¿pero vos presentaste el currículum? Sí, 1 o 2 por ahí presenté, pero no me llama nadie. Déjeme, los que me conocen saben cómo soy. Digo, o yo soy el que está loco, que no entiende nada, o no sé qué le pasaba a esta persona. Le digo, pero ¿cómo te van a llamar si no tienen tu número, no llevaste un currículum, no te presentaste, ni siquiera preguntaste si había alguna vacante de algo? No, pero Dios es bueno. Wow. Qué fe, ¿eh? Decirle al que está a tu lado: no tenés que quedarte brazo cruzado esperando que todo caiga del cielo. Pero tampoco todo depende, escuche esto, de que hayas gracia en los ojos de los hombres, o que si tu esfuerzo, porque el esfuerzo es importante, no estoy yendo en contra de eso, pero dice que es Dios quien da la capacidad, que da el poder, que da la fuerza, la gracia para producir. Hay gente aquí
que tuve que sentarme y decirle, ¿qué hago? ¿Y qué sé yo? Y me dice, pero pastor, usted el pastor. Y sí, vos sos la ovejita online. ¿Pero qué hago? Y no sé. Pero Dios le habla a usted, a mí no me habla. Así me manipulan. Entonces le digo, ¿qué sabe hacer? Y bueno, nada, una vez me dijo uno, nada. ¿Sabés jugar la bolita por lo menos? Esa es mi época, hermano, cuando no había jueguitos electrónicos. Jugábamos la bolita allá afuera, con las de vidrio y las de acero. Mira, algunos saben de lo que hablo. ¿Y qué onda? Y no sé. Uno me dijo, sé hacer milanesa. Y está acá presente. Bueno, metele. Arrancás, pim, pum, pam. ¿Y sos bueno? Soy muy bueno. Listo, arrancás. Y otra me dijo, ¿y vos qué sabés hacer? Y yo sé inglés. Abrí tu academia de inglés. Listo, metemos por ahí. ¿Y vos qué sabés hacer? Y no, yo sé, soy albañil, tu empresa de construcción. Vamos por ahí. O sea, hasta a eso los llevo. A eso los proyectos. ¿Y vos qué sabés hacer? Y yo sé algo de refrigeración. Bueno, tu empresa de refrigeración, pum, metemos por ahí, arranquemos por ahí. Y ahí por ahí están algunos metidos ahí que saben hacer eso. Y ahí vamos viendo, pero el poder los da el Padre. Decirle que está a tu lado, el poder lo da el Padre. Entonces, escuche esto, los hijos de Dios no viven ni en pereza espiritual, ni en autosuficiencia orgullosa. Viven reconociendo que el Padre es su fuente. Lo que tengo viene de vos. Lo que sé hacer, lo hago por tu gracia. Lo que administro, lo administro delante tuyo. ¿Hay alguien acá? Entonces, pero ahora estoy en escasez. Bueno, el Padre dio, el Padre quitó, sea el Padre bendito. Buenísimo, agradece, dale la gloria a Él, pero no te quedes de brazos cruzados. Pero acá tengo que confrontarte con amor. Vengo con... ¿Lo digo o no? Deja de llamar humildad a una mentalidad miserable. Deja de llamar humildad a una mentalidad miserable. A vos te dijo decirle al que está al lado. A mí no, jamás diría eso. Porque algunos creen que hablar siempre de escasez, esperar siempre menos, casi pedir permiso para existir o vivir. Hay otros que viven con temor permanente a que les falte. Y eso es ser sencillo. Escuche esto. Muchas veces es una mente reducida que aún no ha sido sanada. La humildad verdadera no es negar que tu Padre es el dueño de todo. La humildad verdadera es reconocer que si algo llega a tus manos, no es para inflarte, sino para administrarlo bajo el señorío de Dios. Te lo pongo en un ejemplo práctico. Una persona que cada vez que recibe algo lo usa para impresionar, para aparentar o llenar vacíos emocionales. Otra recibe y se aferra con miedo como si todo se fuera a acabar mañana. Otra recibe y ni siquiera sabe en qué se le fue el dinero. ¿Qué tienen en común? Que el dinero, la provisión están mostrando cosas del corazón. Por eso Jesús habló de esto. Presta atención que la mayoría de las parábolas de Jesús tenían que ver con finanzas.
Mirá vos, todo tenía que ver, o en su mayoría, con finanzas. No porque el dinero sea el centro, sino porque lo que haces con la provisión muestra demasiado sobre tu relación con Dios, con tu identidad y con tu nivel de libertad interior. Reitero, Jesús habló mucho de finanzas, no porque el dinero es el centro, escuche, sino porque todo lo que haces con el dinero muestra, revela sobre tu relación con Dios, con tu identidad y con tu nivel de libertad interior. Y tengo que decir algo más. No pidas herencia con mentalidad de mendigo. No pidas herencia con mentalidad de mendigo, porque el mendigo siempre piensa en resolver el día. El mendigo piensa resolver el día. El hijo piensa también en honra, en orden, en nombre, en responsabilidad y en legado. Mire esto, mire esto. Señor, te pido que me des parte de mi herencia. Tengo que resolver estas deudas. Eso lo pide un mendigo. Un hijo, cuando pide parte de su herencia, lo que está diciendo es: porque tengo que honrar. Tengo las cosas en orden para invertirlas. Estoy pensando en tu nombre, estoy pensando en responsabilidades, estoy pensando en legado. ¿Hay alguien acá? Entonces, el mendigo quiere recibir de Dios sin rendirse. El hijo entiende que lo que viene del padre también demanda el carácter para sostenerlo. Entonces, si de verdad queremos caminar como hijos en el área financiera, tenemos que dejar de pensar en salir de la urgencia y empezar a pedirle a Dios que transforme nuestra forma de ver, de pensar, de administrar y de responder a la provisión financiera. Déselo si quiere. Porque acá viene una verdad hermosa. Dios no está en contra de bendecirte, Él está a favor de bendecirte. Esta es una verdad hermosa. Míreme, Él no está en contra de bendecirte. Es más, el escrito dice que ya fuiste bendecido en Cristo. Él no está en contra de eso, Él está a favor de eso. Lo que Él confronta es la codicia, la idolatría, el orgullo, el amor al dinero, la mala administración. Pero cuando el corazón se alinea, ¿está bien dicho? Se alinea. Cuando la mente se renueva y la identidad se afirma, la bendición ya no se vuelve un ídolo, se vuelve una herramienta en manos de una persona que sabe de quién viene y para qué sirve. Mateo 6:33 lo leímos el miércoles, lo hemos leído un montón de veces. Busquen primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Eso no es irresponsabilidad, eso es prioridad. Orden. Es decir, no viviré sirviendo al dinero, sino que el dinero me servirá a mí. Hay alguien acá. Pero si voy a vivir sirviendo, va a ser al Dios que me provee, al Dios que me bendice, al Dios que me enseña, al Dios que me ama, al Dios que me cubre, al Dios que me protege. No sé si alguien puede decir amén a eso. Escuche, no podemos pedir la provisión del reino
Me voy a sacar la zapatilla. Perdón. No podemos pedir la provisión del reino mientras sostenemos hábitos del sistema que nos destruyen. Présteme atención. Si vivís endeudándote por orgullo, si comprás para llenar vacíos, si no sos fiel en lo pequeño, si no honrás compromisos, si desperdiciás, si no sembrás, si no administrás, si no escuchás consejo, entonces no solo necesitas orar más, sino también arrepentirte, aprender y reordenarte. Porque el Dios que multiplica también enseña a administrar. El Dios que abre puertas también forma el carácter para sostenerlas. El Dios que bendice también trata la mente. Así que dígale al que está a su lado: no sos un mendigo espiritual. No naciste de nuevo, decile, para seguir pensando como alguien abandonado. Decile: no fuiste lavado con la sangre de Cristo para seguir viviendo con mentalidad de esclavo. Decile: eres hijo, eres hija, eres heredero, eres heredera. Necesitas dejar que el Espíritu Santo sane tu relación con Dios y con su provisión, tu manera de pensar, tus temores, tus miedos, tus reacciones, tus hábitos y tu lenguaje. Díganme eso. Y cierro con esto. Ahora sí cierro, porque no dije en ningún momento. Esta es la primera. La miro a ella, ¿viste? Me equilibra. Es verdad. Tener a tu esposa al lado, decirle: vos me equilibras. Si te mira así es porque no te convenía decírselo. Bueno, la verdad, escuche, ya estoy cerrando. La verdadera herencia del Hijo de Dios, de un hijo de Dios, no empieza en el bolsillo, empieza en la identidad. Escuche, la verdadera herencia de una persona que es hijo de Dios, hija de Dios, no empieza en el bolsillo, sino en la identidad. La Biblia dice: y si hijos, herederos. Hasta que no entiendas que sos hijo, no vas a vivir herencia. Y no es decirlo de memoria, es que se revele quién sos. Se revele quién sos. No sé cómo, porque es espiritual, pero el Espíritu Santo es el que nos revela que somos hijos de Dios. Lo dije al principio, Romanos. Él nos revela que somos hijos. Bueno, pues no sé cómo lo va a hacer. Yo una vez delante del espejo y lo compartí. Yo soy hijo. Me miraba así: ¿vos sos hijo, Lucas? Sí, yo soy hijo. Y yo soy heredero. Y Él es mi Padre. Hasta que yo no entienda quién soy, porque tiene que ver con la identidad de hijo, no puedo vivir herencia. Y esto empieza cuando dejas de verte pequeño, olvidado y condenado a la escasez. Empieza cuando la mente deja de servirle al miedo. Porque tener miedo no es antihumano, es humano.
Pero siempre les he dicho y les enseño y los motivo: si tenés que hacerlo con miedo, hacelo con miedo, pero hacelo. Porque tener miedo es normal, pero hay que hacerlo. Yo he compartido que hasta para subir a esta plataforma a dar un mensaje me tiemblan las patas. Cuanto menos personas hay, más me tiemblan las patas, aunque usted no lo crea. Y me voy al baño y vuelvo, me voy al baño. Usted ve que dice: oh, se va al baño el pastor todo el día. Por esto. Pero jamás me rehusé a hacerlo, porque entendí: hacerlo hay que hacerlo con miedo, sin miedo, pero hay que hacerlo. Empieza cuando tu corazón se ordena y tu vida comienza a reflejar confianza en el Padre. Y no como a la desventura, no, porque hay una palabra. Entonces, lo que Dios ponga en tus manos ya no va a ser un problema más. Lo que Dios pone en tus manos no debería ser un problema más, sino una plataforma para honrarlo, para servir, bendecir y caminar con libertad interior. Déselo si quiere. Pero escuche, el hijo no mendiga identidad. El hijo no mendiga identidad, no mendiga propósito, y tampoco debería seguir mendigando mentalmente donde el padre ya estableció herencia. ¿Somos hijos? Pues vivamos como hijos. Todo lo que el Padre da tiene intención. Todo. Él no quiere desperdiciar nada, entonces da con intención. ¿Hay alguien acá? Entonces en este tiempo, ya cerré. En este tiempo debemos modificar la manera de pensar. Y esto te lo hablo en serio. Trabaja con esto. En tu casa, en tu tiempo de intimidad con Dios, trabaja con esto. Yo no quiero que estés publicando en las redes que ahora ya no soy esclavo del temor. Ahora soy hijo de Dios. Y pone la canción de Julio Melgar. No estoy hablando de eso, hermano. Te hablo en serio. Trabaja esto con tu mente. Trabaja esto con tu manera de pensar, de hablar, la forma de hablar. No vamos a llegar, no vamos a llegar a fin de mes. Ya te voy a avisar. Sí, olvídate que no vas a llegar. Si ya por tu boca estás declarando todo lo que va a pasar. Sí, no, pastor, esta es una verdad. No, esta es una realidad. La verdad es la que leímos hoy, que Él se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza fuésemos enriquecidos. Esa es una verdad, mi hermano. Esa es la verdad. Porque Él no vino, Él no dijo: yo soy el camino, la realidad y la vida. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Vivís una realidad? Bueno, a tu realidad empezá a hablarle con la verdad. ¿Cuál es tu realidad? Y escasez, empezá a hablar lo que dice el escrito. Escrito está. Esta es la verdad. Yo sé que te presentás de esta manera, pero es hablarle a la situación con la verdad. Él se hizo pobre siendo rico para que en su pobreza yo fuese enriquecido. No sé si alguien lo puede entender. Hable con verdades. Hable diferente. Te lo estoy enseñando no para perder el tiempo, no para entretenerte, no para que salgas y digas: ay, qué lindo mensaje mayor. No quiero eso. Quiero que lo apliques en tu vida. Quiero que lo vivas en tu vida. Porque esto va a modificar todo lo que viene.
para tu familia, para tu trabajo, tu negocio, tu empresa, tus proyectos, va a modificarse tu manera de hablar. Modifica tu manera de pensar. No, mira, pastor, ya tengo 70 y largo, ya no da para más esto. Y si hablas así, más vale que no va a dar para más. ¿Quién dijo? Hubo uno que después que empezaron a conquistar el territorio de Canaán, tenía 80 años, y fue a reclamar una tierra que le habían prometido en un inicio. 80 años, mi hermano, y vos no llegaste ni a los 70 y ya la vida me fue en las manos. ¿Hay alguien aquí? Fue a reclamar un territorio para su familia y su heredad, su legado, después de años de haber conquistado. Pero había una promesa. ¿Hay alguien acá? Había una promesa. No sé si alguien lo puede entender. ¿Sabe a qué edad empezó Moisés su ministerio? A los 80 años empezó su ministerio. 40 años como príncipe de Egipto, 40 años como pastor de ovejas de su suegro y 40 años como libertador, ministerio que el Padre le ha dicho. Terminó su vida a los 120 años. Decirle al que está a tu lado: si te sentís viejo, renovate por dentro. Lo de afuera se puede ir avejetando, pero adentro debe haber un espíritu renovado. Aleluya. Póngase de pie, por favor. Aleluya. ¿Te equivocaste mucho? Si yo tuviese que preguntarle a cada uno, algunos, ¿cuántas veces te equivocaste? No, mire, tengo 5 dedos nomás en cada mano, pastor, no me alcanza. Ni con los 5 dedos de las 2 manos, ni los 5 dedos de los 2 pies. Y el que tiene 9, pues lo estaremos orando. Hay alguien acá. Pero déjeme decir algo. No importa cuántas recaídas, malas decisiones has tomado, todavía hay una oportunidad de ordenarte, de renovarte, de que las promesas del Padre estén activas sobre ti. ¿Hay alguien acá? Yo te restauraré, dice el Escrito. Yo te restauraré, dice el Escrito. Pero escuche, no te olvides quién fue el que te dio el poder para hacer las riquezas. Dile al que está a tu lado: no te olvides, no te olvides, no te olvides. Medita en mi palabra. Levante su mano. Medita en mi palabra. Medito en tu palabra. Y no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, para que te vaya bien en todo lo que hagas y prosperes. La palabra, la dirección de Dios. Aleluya. Tienes todo a tu favor. Y lo más hermoso de esto, hoy te lo dije uno, Él quiere bendecirte. Él quiere que se materialice tu bendición. Pero déjeme decirle otra cosa hermosa, que yo sé que te olvidas, pero yo no me puedo olvidar, y te lo voy a recordar. Hay un pacto. Hay un pacto, mi hermano. Hay un pacto. Yo no sé si usted cumple los pactos que hace. Estoy seguro que la mayoría de acá no honra los pactos que hace, y ni siquiera honran su palabra. Pero déjeme decirle que el Dios que predico hace más de 25 años jamás me mintió, jamás me falló. Y yo no he visto que haya desamparado a alguien en esta casa. No lo he visto. No he visto eso. Él es un Dios de pactos que cumple con lo que Él se comprometió en ese pacto. Alguien puede asentar eso. Alguien puede decir: yo puedo asentar eso, certificar de que mi Padre no me dejó, no me abandonó, sino que cumplió con cada palabra que Él me dio. ¿Alguien lo puede asentar a esto? Dígame amén ahí, en el nombre de Jesús. Cierre sus ojos.
el nombre de Jesús. Quiero que renuncies conmigo en esta noche. Repita conmigo: Señor, en esta noche yo te pido perdón por todos mis errores, mis pecados, malas decisiones, pensamientos que traigo por años, no solo de lo que aprendí, sino de lo que me fue impartido. Y he caminado con ciclos repetitivos toda mi vida. Pero en esta hora, entendiendo que me llamaste no solo a ser hijo, sino también a ser heredero, hoy entiendo que no puedo seguir viviendo de la forma anterior que vivía. Por eso, en esta hora, diga conmigo, en esta hora, con todo mi corazón, con toda mi mente y con toda mi alma, yo renuncio a la mendicidad, a ser un mendigo espiritual. En el nombre de Jesús renuncio a la pobreza. En el nombre de Jesús renuncio a la escasez. Renuncio a la escasez. Renuncio a la carencia. Renuncio a la carencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Renuncio Renuncio a la miseria. a la miseria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ya se desarraiga de mi vida. Ya se desarraiga Renuncio de mí. Renuncio a toda iniquidad a toda iniquidad que recibí de mis padres recibí de mis y padres de mis antepasados, y de mis antepasados, de pobreza, de pobreza, miseria, miseria, pactos pactos, de carencia. carencia. En el nombre de Jesús renuncio Renuncio a toda iniquidad a toda iniquidad, de ruina, de ruina, de ruina, de ruina, de ruina. de ruina. En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús renuncio renuncio a todo retroceso. a todo retroceso. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús a todo abadón. a todo abadón. Hoy Hoy renuncio renuncio a mamón, a mamón, al amor al dinero. al amor, al dinero. En el nombre de En Jesús el nombre de Jesús renuncio renuncio a la codicia, a la codicia, a la avaricia, a la avaricia, a la idolatría a la financiera. idolatría financiera. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y hoy me despojo Y hoy me despojo y renuncio y renuncio a los patrones de a los pensamientos patrones de pensamiento del sistema babilónico del sistema que me babilónico ha sido impuesto que me han sido impuestos durante toda mi vida. durante toda En mi el vida. nombre de Jesús En el nombre de Jesús me declaro libre. me declaro libre, Me declaro libre Me declaro y libre. cancelo Y cancelo toda maldición toda maldición generacional, generacional, financiera, financiera, económica, económica, empresarial, empresarial, de proyectos de proyectos sobre mi vida sobre mi y vida sobre mi y descendencia. sobre mi descendencia. En el nombre de En el Jesús nombre de Jesús declaro declaro a partir de hoy a partir de hoy que soy hijo, que soy hijo, por lo que renuncio por lo que renuncio a toda orfandad. a toda orfandad. En el nombre de En el Jesús nombre de Jesús. renuncio a toda bastardía. renuncio a toda En bastardía. el nombre de Jesús En el nombre renuncio de Jesús renuncio a todo abandono, a todo abandono, a todo desamparo. a todo desamparo. Y hoy me declaro Y hoy me declaro hijo, hijo, y por ser hijo y por ser hijo declaro sobre mi vida, declaro sobre mi vida. soy heredero, Soy heredero, heredero de Dios heredero de Dios y coheredero coheredero con el con el Mesías. Mesías. En el nombre poderoso En de el Jesús, nombre poderoso de soy Jesús. libre. Soy libre. Soy libre en mi interior a partir de ahora. Y declaro por la palabra Declaro por la palabra que a partir de hoy que a partir de una hoy nueva historia una nueva historia comienza a escribirse en mi vida, en mi familia, en la finanza, en los proyectos, en los trabajos. Declaro por el poder de la palabra, poder de la palabra. Padre, que las puertas, Padre, que las puertas que el enemigo del enemigo se ha situado sea situado en mantenerla cerrada, mantenerla cerrada a partir de hoy a partir de
La legalidad le fue La quitada. legalidad le fue Porque he quitada. renunciado. Porque he renunciado. En el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús. He renunciado en mi sangre. He He renunciado renunciado en mi alma. a mi alma Y también en mi mente. y también en mi Declaro mente. por la palabra Declaro por que la las palabra puertas que las que el puertas Padre dictaminó que el Padre que se abrirán en que este se tiempo abrirán en este se tiempo. abren, se abren, se abren, se abren por el poder de la palabra. El poder de la palabra declarada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Libre para crecer. Soy libre para avanzar. Soy libre para prosperar. Soy libre para multiplicar. Soy libre porque el poder para hacer las riquezas me lo ha dado mi Padre, el que me amó y envió a su único Hijo. Y siendo rico se hizo pobre para que en su pobreza yo fuese enriquecido. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien pueda celebrar. Aleluya. Alguien puede celebrar. Empiece proféticamente a celebrar lo que se viene. Celebre lo que se viene. Casa profética, celebre porque se viene. En el nombre de Jesús, lo que se debe romper en el aire se rompe. Lo que se debe romper en el aire se rompe. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús. Yo reprendo los espíritus de escasez, de miseria, de pobreza, de estancamiento, de retroceso, mentalidad de mendigo. Se reprenden en el nombre de Jesús por la palabra. En el nombre de Jesús. Libre, libre, libre. Suelta, suelta. Suelta la casa, suelta los hijos, suelta la sangre, suelta el alma. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús por la palabra. Suelta, 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 suelta ahora. Libre. Desde el más grande al más pequeño, desde el primero al último. Libre, 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 libres para vivir, libres para prosperar, para avanzar, para crecer. Aleluya. Dígalo. El desánimo, la baja estima, ahora por la palabra, los pensamientos de inferioridad se desprenden, se desprenden, se desprenden. Los pensamientos de inferioridad, el yo no puedo, el yo no tengo, el nunca lo lograré, se desprende en nombre de Jesús. Estamos declarando verdades. Todo lo puedo, todo lo puedo
todo lo puedo en Cristo. Yo soy hijo. Aleluya. Se quebrantan los pensamientos limitantes. Se desprenden. Se desprenden. Lo lograrás. Lo harás. Lo harás. Crecerás. Crecerás. Y nada te detendrá. Nada te detendrá. Será carema songaray. Lo harás. Lo que Dios dijo, lo que Dios habló, lo que el Padre prometió. En el nombre de Jesús, lo harás. Nada te detendrá. Aleluya. Aleluya. Él es bueno. Yo soy